Reciban todos un cordial saludo a la distancia, como siempre, contentos una vez más de poder compartir y tener este tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor. A todos ustedes, muchas gracias. A los que se conectan, a los que están por estos medios, muchas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Muy bien, pues hoy es evidente, ¿no? Que hay una celebración, pareciera muy especial, y tiene que ver con lo que han denominado el Día del Padre, el Día del Padre. Así que, bueno, aunque no somos muy dados a este tipo de celebraciones, pero no podemos desconocer el bendito privilegio de ser papás. Así que a todos los papás un saludo a la distancia, a todos los papás un abrazo, y a todos los papás que sigan edificando, que sigan creciendo en los conocimientos y en los principios, en las verdades eternas, que es donde a la verdad, es donde ahí conocemos y tenemos la certeza de lo que es ser un papá. Por eso también, de alguna manera, digámoslo, también muy conscientemente, si así ustedes lo quieren, me permiten, hoy el título de nuestra enseñanza, El amor de mi papá, ¿no? Y esperemos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Para mí lo ha sido tener que preparar una enseñanza como esta. Amén. A todos los que están vinculados en sus cursos virtuales, en sus aulas virtuales, pues les sigo animando para que continúen, para que perseveren en sus estudios. Es una gran bendición saber que contamos ya con varias aulas virtuales. A los que de alguna forma se conectan de otras ciudades, de otras naciones, también muchas gracias, muchas gracias. A los que buenamente, noble, amable y amorosamente y voluntariamente ofrendan, diezman y hacen llegar sus donativos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por hacerlo con ese corazón generoso, pero sobre todo con un corazón amoroso. Muchas gracias. Sí, es indudable que se precisan de recursos para seguir y para permitir que la palabra corra y para seguir de alguna forma perseverando. Amén. Así que a todos ustedes, gracias. Vamos a orar en este bendito tiempo para poner en manos del Señor y permitir de alguna forma que Él nos asista con su espíritu y haya iluminación y tengamos la revelación concreta y limpia de la palabra, si no toda, por lo menos la que tenemos que sea limpia. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey bueno, fiel, santo y justo, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo, Señor. Muchas gracias, bendito Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias. Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo asistiendo cada área de nuestro ser, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para poder obtener de alguna manera limpia y clara la revelación de tu palabra, Señor, los principios y las verdades eternas, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A cada una de las familias que hoy están atentos, a cada uno de los hombres, de las mujeres, jóvenes, jovencitos, niños, niñas, que con reverencia, con respeto se acercan a escuchar, a ver, a ser instruidos en la palabra, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, asísteles. Padre, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Vamos a estar leyendo. Muy bien, 11. Dice la bendita palabra del Señor. También dijo, ya vamos a contextualizar. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, tuvo una gran necesidad. Y se fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, versículo 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, lo que refleja que tenía una gran necesidad.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello que estaba ocurriendo. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, me ha consumido tus bienes, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Subraya ahí regocijarnos, el término regocijarnos. Bien, mi amado hermano, permítame una introducción, enmarcamos y desarrollamos nuestra enseñanza. Amén. No hay duda, hermano, que la Biblia da a conocer los muchos atributos de Dios, tanto los que de alguna manera, permítame así decirlo, son transmisibles y otros que no lo son. Un ejemplo, un atributo no transmisible de Dios hacia nosotros es la omnisciencia, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia. Entiéndase, omnis es una referencia más teológica, pero si lo vamos a contextualizar bien, diríamos lo todopoderoso, el todo conocimiento, ¿sí? Eso no lo poseemos nosotros. Sin embargo, poseemos algunos de los atributos que pueden ser transferibles, permítame una vez la expresión, o que pueden notarse en nosotros los humanos, como cuáles. Puede ser, eso sí, aclaro, en menor grado, pero se puede notar de parte del Creador en nosotros ciertos atributos, permítame, le coloqué transferibles, como por ejemplo la bondad, la paciencia, la benignidad, el amor, la compasión, la gracia, la clemencia, bueno, y otros más que seguramente se pueden notar en nuestra humanidad. Pero uno de los atributos de Dios, y me voy a referir al Padre, que a veces o muy a menudo se pasa por alto, es el de su gozo. No se nos puede olvidar que Él es un Dios, un Padre eternamente gozoso. Él es un Padre eternamente gozoso. Parece difícil para algunos como de aceptar o lograr entender. Pero cuando nosotros vamos a un texto, por ejemplo, como el de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 27, acompáñeme a Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 27, dice la bendita palabra del Señor, dice usted, Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 27, mire cómo está, por favor, vaya a su Biblia. Dice lo siguiente, escucha, 27. Primera de Crónicas, 16:27, perdón. 16:27. 16:27. Muy bien. Dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. ¿La morada de quién? De Dios. O sea, Él es un Padre, un Dios, permítame así, gozoso, alegre. El gozo del Señor para nosotros sus hijos, para nosotros sus hijos es como la fuente, de alguna manera,
la fuente por la cual nosotros aún, de alguna forma, seguimos perseverando. Su gozo, el gozo que Él nos transmite también, a pesar de circunstancias o situaciones, nos hacen perseverar, nos hacen continuar. Y no hay nada más sublime en cuanto a deleite se refiere, y como creyente es disfrutar, sentir alegría, permítame otra vez, sentir gozo, ¿no? Como creyentes, de saber que hay desde mucho tiempo antes había un plan de salvación para nosotros. Eso tiene que ser fuente de gozo para nosotros. El solo hecho de saber que hubo todo un plan de salvación en el cual Cristo, el Hijo, es la propiciación, la justificación, la redención, eso debiera de causar gozo en nosotros, ¿no? Pues causaba gozo en el Padre, la verdad, causaba gozo en el Padre. El Padre siempre se ha deleitado y el Padre ha sentido gozo, el Padre ha sido y será alegre, y ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver por qué. Muy bien, dicho lo anterior, mi amado hermano, con respecto al gozo, a la alegría, que ciertamente no deja de ser menos valioso, ¿no?, que los anteriores atributos, pues vamos a ver el por qué el gozo del papá. Vamos a ver por qué el papá sintió gozo y cuál es la raíz de ese gozo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que dice la palabra. Escuche. Para poder de alguna manera entender mucho mejor esta parábola, Jesús siempre habló por parábolas, siempre será bueno contextualizar. Como dice mi introducción, ahora contextualicemos. Siempre será de mucho beneficio contextualizar, y contextualizar es lo que antecede, ¿no?, y lo que precede al texto, con el ánimo de no tergiversar, para que por ahí no se digan cosas de alguna forma incorrectas, ¿no?, y que no corresponden a la verdad. Así que vamos a contextualizar este pasaje, porque aunque en una Biblia como esta, Reina Valera 960, aparece ahí en el versículo 11, parábola del hijo pródigo, pues yo, a la verdad, no es que crea que esté mal escrito, ni más faltaba. ¿Quién soy yo? Un ser falible, un ser muy limitado, para decir que no deba de ser así. Pero si tuviese que colocar un título, de alguna manera no le hubiese colocado tal vez el hijo pródigo, sino un padre amoroso. Y ya vamos a ver por qué. El título debiese de ser un padre amoroso, ¿no? Un padre de todo amor, un padre gozoso también, ¿sí? Un padre amoroso, un padre gozoso, porque la raíz del gozo ciertamente está en el amor, ¿no? El padre que siente amor, pues obviamente va a sentir gozo. Y vamos a ver de qué se trata ese gozo. Así que la parábola, esta parábola que pareciera algo como simple y para algunos muy ligeros también enseñando, tiene un contenido extraordinario que tiene que ver con el Padre, que tiene que ver con un Padre extraordinario, con un Dios extraordinario. Así que pues hoy le pido al Señor y le ruego que la presencia de su Espíritu nos asista y nos ilumine el entendimiento, para que podamos aprender y sobre todo exponer de la mejor forma esta porción de la palabra. Es por esta razón que les pido a ustedes, por favor, que estén atentos a, más que los personajes, a 3 palabras en las que me he tratado de desarrollar como palabras claves, que son gozo, perdido y padre. Amén. Gozo, perdido y padre. Muy bien, gozo, perdido y padre. Dice, escuche, ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús? ¿Y por qué se estaba dirigiendo Jesús de esta manera? Vamos a verlo. Vaya al capítulo 15, ahí mismo en el versículo 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Escuche entonces usted, mi amado hermano, la tan prestigiosa, comillas, la tan prestigiosa, el tan auditorio con el que contaba Jesús en ese momento. ¿Quiénes eran? Publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Ese era el prestigioso auditorio de Jesús en ese momento. Ese era el gran auditorio con el que él contaba en ese momento. Así que todos ellos se acercaban, pero escuche, los escribas y los fariseos, ¿qué hacían?
¿Qué hacían? Murmuraban, dice la palabra. Ellos murmuraban. Decía que murmuraban. Los fariseos, de alguna manera, siempre estaban ahí, pero con el ánimo de murmurar, de criticar, incluso de burlarse, de ser despreciativos. Si tú lo revisas, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, mire cómo decían, O sea, una forma despreciativa, una forma de menoscabar ciertamente quién era verdaderamente Jesús. Claro, ellos no lo reconocían como lo reconocían en su momento aquellos que sí sabían que de alguna forma era el Mesías y tenían muy claro que era el Mesías. ¿Sí? Y dicen, Entonces, dice la palabra, él le refirió esta parábola diciendo. Y vemos en este capítulo 3 parábolas. La primera que es la parábola de la oveja perdida, ¿no? Y la segunda es la parábola de la moneda perdida. Muchos han enseñado, ¿no? Y muchos dicen, wow, Jesús tan especial, él tan lindo como habló, él siempre habló de una manera muy especial, él siempre fue muy lindo, sí, pero en este caso habían escribas y fariseos y escuche, lo que va él a enseñar en este caso va a ser ofensivo para los escribas y los fariseos. Les va, es como un puñetazo, hermano, permítame así decirlo, al orgullo, a la autosuficiencia, a la arrogancia de estos escribas y fariseos, lo que a continuación el Señor va a enseñar. Escuche lo siguiente, entonces refirió esta parábola, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado. ¿Por qué el gozo? ¿Por qué? Porque ha encontrado. Si ha encontrado es porque estaba, ¿qué? Perdido. ¿Se acuerdan que les mencioné 3 palabras? Gozo, perdido y padre. ¿Sí? Muy bien. He encontrado dice mi oveja, no una oveja. Este pastor considera que es de él. Y cuando dice pues obviamente manifiesta también un afecto, ¿no? Algo que para él es muy valioso, ¿no? Es muy valioso para él. Entonces dice, mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bien, otra de las palabras que molestaba e incomodaba, aún al día de hoy, arrepentimiento. Aún y a través de estas parábolas, de estas historias tiernas por demás, porque tú la ves y tú dices, wow, qué parábola tan tierna, el Señor tan tierno, sí, pero para los fariseos no era tierno. No les parecía tierno, ya les voy a decir por qué no les parecía tierno, aunque algunos de alguna manera como que lleguen solamente hasta el término ternura, que es válido, sí, es Jesús, es nuestro Rey de Gloria y por ende es tierno. Pero escuchen, la segunda parábola, la de la moneda perdida, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, muy bien. Expliquémoslo acá, por favor. Acompáñenme ahí al 4. ¿Qué hombre de vosotros que teniendo ovejas, si pierde una de ellas, no deja 99 en el desierto? Bueno, ciertamente era como una especie, digamos, el Señor utilizando como una hipérbole, ¿no? Porque el pastor no tenía 100 ovejas, pero él los lleva ciertamente a que ellos, los fariseos y los escribas, y también los pecadores, como dice acá, y los publicanos, pues vean que para el Señor es valioso una. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde está lo ofensivo? Preguntarás tú con respecto a esta enseñanza hacia los fariseos y los escribas. Porque ofende a unos, pareciera, pero a los otros los llena de esperanza. ¿A quiénes llena de esperanza? A los escribas. ¿A quiénes llena de esperanza? A los publicanos y a los pecadores. Pero ¿para quién es ofensivo esto? Para los fariseos y para los escribas. ¿Por qué? Porque el Señor en ese momento, compararlos a ellos con un pastor, hermano, eso era una gran ofensa. El pastor estaba casi que al nivel de los esclavos.
el ser pastor para los escribas y los fariseos era alguien de muy baja condición humana para ellos. O sea, ellos, los pastores, para ellos se encontraban en un nivel muy bajo para ellos de la escala social de ese momento. O sea, para ellos cuidar ovejas era la más baja de las profesiones. Para ellos cuidar ovejas era para aquellos relegados socialmente hablando, ¿no? Y estaba más o menos a la altura de publicanos, imagínense usted, los publicanos eran detestados. Y otra serie de pecadores, porque ellos tenían como una tabla de pecadores, para ellos era lo más bajo en ese momento. Los pastores de por sí eran incultos, eran considerados y eran incultos y sin formación, y cada vez que se les veía, ¿no? Cada vez que se les veía también se les hacía ver o tenían la imagen mejor de ser poco fiables, de ser despreciables, hasta el punto que a ellos no se les permitía estar en ciertos lugares donde estaban ellos, ¿no? Las ovejas se debían de cuidar, las ovejas se debían de tener en todo el tiempo y mantener 7 días a la semana, los 7 días, ¿no? Y ellos no se podían dar el lujo, digámoslo así, comillas, de cumplir con algo que se llamaba día de reposo. Ellos tenían que estar pendientes de sus ovejas en todo el tiempo, lo cual los hacía bastante detestables porque no cumplían con las leyes farisaicas. Y el Señor los pone a la altura como que en ese momento dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? ¿Qué hombre de vosotros? Imagínate, escribas y fariseos, señalar un escriba y un fariseo como pastor es una gran ofensa, mi amado hermano, una gran ofensa. O sea, está atacando su desmesurado orgullo, está atacando su desmesurada autosuficiencia, ¿no? Y dice ahí el Señor, dice, pierdo una de ellas, dice una de ellas, no deja las 99, bueno, aquí una hipérbole, no se tenían hasta 100, lo máximo que pueda llegar a tener en ese momento un pastor de esas ovejas que cuidaran 10 o 20 ovejas, pero esto para el Señor era como denotando que una era muy valiosa, y va para la que se perdió hasta encontrarla. Ahora, las ovejas cuando están gorditas y ya están bastante lanudas, las ovejas son muy prominentes de pronto a caer en esos baches de tierra o en esos columpios que llaman de tierra, y cuando ellas caen y pierden el equilibrio, si están gorditas, si están bastante lanudas, ellas pueden caer como paticas arriba, ¿no? Y no tienen en ese momento la habilidad, ¿no?, de tener que darse la vuelta, sino los entendidos en ovejas dicen que la ovejita se llena de pánico de tal manera que de tanto esforzarse por querer salir muere como asfixiada por ella misma. Entonces mire el cuidado que tenía que tener un pastor por su oveja. Ellas no tienen la habilidad en ese momento, sino quedan páticas arriba y no tienen la habilidad de alguna forma para ponerse de pie o para avanzar, ¿no? Y si era en época de invierno, pues la ovejita quedaba ahí como de tal manera que no, paralizada, y venían los fríos y pues obviamente moría. Entonces, el afán del pastor era siempre estar cuidando la oveja porque él sabía, está gordita, está lanuda, a cualquier momento cae en un bache de estos y pierdo mi oveja. Entonces, dice, se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, escuche, y toma la oveja, no, le da la vuelta, y cuando la encuentra, la ovejita tiene tanta confusión, ¿no?, que de por sí sola, moverse en ese momento no es fácil. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor dice, la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿No? Gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 6. Dice que la lleva a la casa. Pareciera que tuvo que trasegar y llegar de noche. No dice que llega a la pradera y la suelta, sino que llega a la casa. O sea, llegó avanzada tal vez la noche, llega a la casa, la pone en su casa, ¿no? Permítale la redundancia, y dice que se goza porque ha encontrado su oveja que se había perdido. Y es el gozo del Padre, ¿no? Es el gozo del Padre por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Vamos entendiendo en qué consiste el amor del Padre? Vamos entendiendo. Así que, mi amado hermano,
para ese momento que el fariseo lo entendiera no era muy fácil, porque ellos simplemente veían a Dios como eso, como Dios, sí, a un ser, sí, una deidad, pero tampoco tenían claro para ellos como Padre. No era muy claro para ellos como Padre. Jesús está apuntando a una alegría, a un gozo que nace del corazón de un Padre amoroso. ¿Sí? ¿Por cuál oveja? Por aquella que se había perdido. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y habla de la mujer? ¡Wow! Para terminar de completarla, le habla de la mujer. ¿Y qué tiene que ver la mujer? Si los escribas y fariseos se sintieron ofendidos porque Jesús les solicitó de manera noble, amable, que se imaginaran a un pastor o siendo pastores, pedirles que se imaginaran estar en la posición de una mujer, creo que ha sido de las más grandes ofensas para un fariseo y un escriba. Los pastores eran considerados inmundos y en esa cultura dominada por los varones, las mujeres eran consideradas inútiles, insignificantes, indignas de cualquier tipo de respeto. Hágame el favor. Y la gente cuando dice, ¡ay, qué parábola tan linda del Señor! El Señor, claro, directo, Él siempre fue abierto y directo, muy claro. Para ellos esto eran grandes ofensas. Y estaba hablando, el Señor estaba diciendo arrepentimiento, estaba hablando de gozo, estaba hablando de amor, pero estaba siendo muy claro, directo, claro, como debe de ser, como lo hemos aprendido, como la palabra nos lo enseña sin diluir, sin rebajar. Y dice la bendita palabra, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma? O sea, él acude ciertamente a algo que había en los escribas y los fariseos y era la codicia y la avaricia. No sabía que eso estaba en su corazón. En esa apariencia hipócrita, religiosa, adentro de estos había codicia y avaricia. Y él acude y toca sus corazones a algo que para ellos era muy valioso y era su dinero. Un dracma equivalía a un día de trabajo, ¿no? Entonces les representa aquí algo que para ellos también es valioso, ¿no? Como en la oveja también. Si rescató la oveja y era tan valiosa es porque la oveja también tenía un valor. Ellos lo veían también desde esa manera. Es porque tenía algún valor. O sea, ellos no se detuvieron ni en el pastor ni se detuvieron en la mujer, sino en el valor. ¿Sí? Y Jesús atacó ahí el valor, pero les puso una figura, pastores y mujeres. Muy bien, dice, ¿qué mujer que tiene dracma se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? O sea, la mujer perdió esta moneda, seguramente algunos estudiosos muy juiciosos dicen, una mujer por la cual su papá seguramente había pedido una dote, la dote estaba compuesta de varias dracmas y ella pierde uno, pues obviamente tendría que rendir cuentas y empieza a buscar por todo lado, tanto que dice que enciende la lámpara, barre toda la casa y dice, busca diligentemente hasta encontrarla. Y dice la palabra, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas. O sea, es un momento de alegría, es un momento de gozo. ¿Por qué? ¿Por qué es un momento de gozo? Porque ha encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, dice Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, un gozo generado en el corazón de papá por amor a los suyos, por amor a los que él de alguna manera sabe que están perdidos y que quiere rescatar. Bueno, pues eso seguramente fue lo que ocurrió con cada uno de nosotros. Tal vez tú eras esa oveja o tú eras esa moneda, ¿no? Pero dice la palabra, pero escuche, esa oveja o esa moneda causó gozo, causó alegría porque fue encontrada. Ahora, fue encontrada y mire lo que dice en el caso de la oveja, porque dice la palabra, dice ahí, os digo que así habrá más gozo que el cielo un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Y lo mismo vuelve y lo menciona en la moneda, un pecador que se arrepiente. O sea que mi amado hermano, hay gozo en el cielo y esto generado en el corazón de un papá amoroso por cada uno de los que se arrepienten, por cada una a él. Hermano, una vida, un alma, ¿vale lo mismo que un dracma o que una oveja? En ninguna manera pareciera ser. Vale más.
vale muchísimo más. El Señor en su infinita soberanía, en su infinito amor, determinó para ti y para mí ir en búsqueda. No fue que nosotros tuvimos esa iniciativa de buscarlo a Él. El Hijo Inmaculado de Dios atraviesa el cielo, se convierte en hombre, vive con pecadores, va a la cruz, recibe toda la ira del Padre. ¿Y sabe por qué? Por el pecado tuyo y mío. Para después que resucitar triunfante de esa tumba, y ninguno de los falsos dioses de ninguna de las religiones de este mundo podrá decir lo mismo. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué, mis amados hermanos. Porque ninguna deidad, ninguno de los dioses de este mundo siente tanto tierno amor y gozo por un pecador que se arrepiente que Él. ¿Me estoy haciendo entender? Así que eres valioso, somos valiosos. Que Él busque y salve a pecadores como tú y como yo, no sucede con todas las deidades. Que Él, hermano, busque y salve, hermano, eso viene de su propio amor, viene de su corazón, viene de su amor. Él es amor, Él viene de ahí viene absolutamente todo. Así que, mi amado hermano, es por ello que nosotros, habiendo conocido ciertamente del amor y del gozo del Padre, tenemos que reflejar el fruto de eso. Que nuestra vida sea para vivir conforme a lo que hemos recibido de Él. Pero, con todo y ello, mi amado hermano, el ser humano tiene una particularidad. Y ya lo vemos. Ya primero vimos el gozo, vimos el valor, notamos cómo el Señor Jesús hace una exposición muy fiel de lo que es el gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, sí es una verdad. Sin embargo, la siguiente parábola, que es la parábola del Padre amoroso, que es la que han determinado, la del Hijo pródigo, nos muestra a una humanidad, sí, caída, una humanidad pecadora, sí, pero una humanidad que no refleja ciertamente eso que dice creer con respecto al Padre, eso que dice, no evidencia eso que vive al lado del Padre. Y es la parábola del Hijo pródigo, como así la han denominado. Se lo explico para hacernos más explícitos. Siempre el ser humano se ha creído que es el dueño de todo. El ser humano ha creído incluso que es dueño de sí mismo. El ser humano siempre ha creído que su vida la puede llevar a su manera. El ser humano siempre ha querido llevar y tomar decisiones a su manera. No quiere vivir para darle la gloria al Padre, no quiere vivir para reconocer al Padre. Siempre queremos y pretendemos creer que somos autónomos, que podemos valernos por nosotros mismos y que merecemos lo nuestro y que Dios, de alguna manera, está para que nosotros podamos obtener lo nuestro, lo que merecemos. Como si la vida, la que el Señor nos ha otorgado, porque Él nos ha encontrado, fuese nuestra. Y el principio entonces, cuando lo vamos a ver aquí, es obtener de Dios para sí mismos. El principio de una humanidad caída es obtener del Padre para sí mismo. Y por ahí, si se puede tener al Padre un poco lejos, pues mucho mejor. Que no haya intromisión de papá, pues es mucho mejor. Y todo esto generado, sí, ciertamente por algo, una raíz llamada codicia, o sea, querer tener mucho más. Apartándonos del Padre, apartándonos del Creador, apartándonos de Dios. Me encontré un texto de uno de mis autores que dice lo siguiente, dice: la codicia hace que los seres humanos tengan lo que no deben tener, un deseo para tener lo que solo a Dios le corresponde y hacer con esto sin importar las consecuencias.
y de ahí que hace ver a los demás como cosas a las cuales se le deba sacar provecho, y estos deseos se convierten en dioses a los cuales se les sacrifica lo que sea. Mire la raíz, hermano, de todo eso. La codicia no es como solamente algunos la describen, tener dinero y más dinero, que bueno, hace parte de eso, pero la codicia es querer hacer a mi manera, tener lo que yo creo que merezco y mucho más de lo que yo creo. Y por ahí, sin importar las personas que me rodeen, usarlas o utilizarlas para sacar provecho y así de alguna manera que se suplan todos mis deseos. Ahora, hace la pregunta este autor: ¿acaso los hombres creen que se saldrán con la suya sacando a Dios del destino terrenal y eterno? Está haciendo esa pregunta. Y se responde él y dice: parece ser que sí. Responde este comentarista: parece ser que el hombre cree que se puede salir con la suya. Parece ser que el hombre cree que se puede salir con la suya. Pues hermano, ese fue el razonamiento de este hijo. Creyó que se podía salir con la suya, hermano. ¿A causa de qué? Escuche, de su codicia. ¿A causa de qué más? De una codicia que le genera como si una propia autonomía, como su propio gobierno, ¿no? Y dice la palabra, también dijo, también ¿qué es? Después de lo que les acaba de decir, que ha sido encontrado, que ha habido gozo, que hay una fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente, ¿no? También refiere lo siguiente. Primero habla de valores, ¿no? Unos valores, cosas, algo que tiene mucho valor, una oveja y una moneda. Ahora va a referir a alma, a un alma, a un pecador que se arrepiente, hermano. En eso consiste ciertamente cuando hablamos de el hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, vamos rápidamente y por partes, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuál parte de los bienes que me corresponde? ¿Cómo me corresponde? ¿Quién trabajó, el papá o él? ¿Quién edificó? ¿Quién lo formó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién? Entonces, ¿por qué dice que me corresponde? Si el papá, en aquella época, el pedirle la herencia al papá era una vergüenza. O sea, aquí el papá pasa por varias vergüenzas. Y vamos a ver su amor y vamos a ver ciertamente su gozo. Y como humanos avergonzamos a nuestro Padre. Cada vez que como que le decimos: Señor, a mi manera. Así que los dones y los talentos que me has dado, a mi manera. Es una vergüenza, hermano. El menor dice a su padre: dame parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. ¿Qué dijo el papá? Bueno, ¿quieres hacer así? Toma. Tienes dones, tienes talentos, no los quieres poner a mi servicio, no quieres seguir trabajando, no quieres seguir edificando, toma. La primera vergüenza que sufre el padre es, escuche, que su hijo le diga: lo haré a mi manera. Es una afrenta para Dios, hermano. Es una afrenta para nuestro Padre decirle: Señor, voy a hacer mi vida por fuera de esto. O sea, a mi manera. Así que, con permisito, por aquí, Señor, yo voy a hacer como yo quiero. ¿Sí? No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor, o sea, sabía lo que estaba haciendo. Porque si está hablando de juntándolo todo, no está diciendo que el padre tomó monedas, tomó dracmas y le repartió dracmas. No, seguramente le repartió varias cosas que tenía: ovejas, le repartió tierras, le repartió cosechas. Le dijo: mira, y él juntó todo, seguramente lo vendió todo, lo ferió todo, lo subastó todo, ¿no? Y se fue lejos. Dice que se fue como lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mi amado hermano, bienes viene de la palabra griega bios, que literalmente se refiere a vida física. O sea, dice, y repartió los bienes, ¿no? Y dice, no muchos días juntándolo todo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bienes viene del término griego bios, que significa vida.
O sea que en este caso él juntó todo. ¿Qué juntó? El dinero. El dinero, como en alguna oportunidad también lo enseñé, representa vida. ¿Por qué vida? Porque tú para de alguna manera tener ese dinero tuviste que invertir horas, tuviste que invertir días, semanas, meses, años, ¿de qué? De vida física para lograr obtener lo que hoy se tiene y lo que en ese momento el papá tenía. Entonces, ¿qué hizo este hijo? El papá lo que le entregó a su hijo fue vida. ¿Y qué hizo el hijo con esa vida? Desperdició su vida, o sea, desperdició la vida de su papá. Los días de su papá, los meses de su papá, los años de su papá, los desperdició. Porque fue su papá el que levantó, fue su papá el que hizo. ¿Y qué hizo él? Desperdició la vida, los días, los años de su papá. Porque su papá tuvo que haber invertido en colegiatura, su papá tuvo que haber invertido en formación, su papá tuvo que haber invertido en alimentación, en crecimiento. Desperdició no solamente él como tal, hijo pródigo, sino también la vida de su papá. Hermano, es como tener en poco en este caso, ¿no? La cruz. Es como tener en poco, ciertamente, lo que Cristo hizo por nosotros. Es que cada vez que decimos dame y nos apartamos es como decir no tengo en cuenta la vida, no tengo en cuenta la muerte, no tengo en cuenta la resurrección de Cristo, sino que lo hago a mi manera. ¿Y sabe qué dice? Escuche. Fue y desperdició sus bienes viviendo perdidamente, o sea, descaradamente. Descaradamente. Así fue como hizo este hijo. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué hizo? Todo lo hubo malgastado, ¿no? Primero ahí pasa una vergüenza, ¿no? ¿Cuál es la vergüenza? El hijo le dice, dame, yo voy a hacer a mi manera. El padre sobre la primera vergüenza, ¿no? La segunda vergüenza, escuche, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre y vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sí? Ahora, cuando dice hambre es que sí hubo una intensa hambruna, desperdició todos sus bienes y vino una intensa hambruna. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El cerdo es un animal inmundo, o sea que si lo envió allá era porque realmente veían a ese joven como algo insignificante, después de que todo lo malgastó. Era algo insignificante. Pues hermano, déjeme decirle que cada vez que un hijo se aparta, cada vez que el hijo se aparta de su papá, obviamente va a empezar a sentir una gran hambruna. Y el resultado de esa gran hambruna es que va a quedar inmerso. ¿Hambruna cuál? Mire, la hambruna es falta de pan, falta de alimento. Cada vez que alguien se aparta del padre, le va a empezar a sentir falta de alimento, de pan. Va a haber una gran hambruna y va a quedar inmerso en el pecado. El pecado aquí son los cerdos, o sea, cosa inmunda. Va a quedar inmerso en cosa inmunda. Se va a alimentar de eso inmundo y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, algarrobas. Se va a estar alimentando de amargura, de frustración, el orgullo también, porque ahí donde ustedes ven también es orgullo, hermano. O sea, de alguna forma, después de haber vivido perdidamente, haberlo perdido todo y haberlo malgastado, debió haber salido hacia donde su padre. No, en ese orgullo, yo siempre he dicho que no hay orgullo más asqueroso, más horrible, más diabólico que el de uno que está arruinado. Que el de uno que definitivamente está en lo máximo de su pobreza, pero sin embargo sigue siendo, ¿no? Manteniendo su cerviz erguida, sigue hablando orgullosa, prepotente, autosuficientemente. Y dice aquí, deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Y escuche, lo que muestra ciertamente entonces es una gran necesidad. Cuando dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Parece ser que si dice nadie le daba, era que se las peleaba con los cerdos.
Eso es el pecado, hermano, el quedar inmerso en el pecado. Y llega un momento y dice, pero volviendo en sí. La palabra volver en sí significa como si se fuese tocado en ese momento de manera sorpresiva. O sea, volver en sí, como que dijo, ¡guau! ¿No? Y sabe, eso no viene tampoco de nosotros. El que nosotros hayamos vuelto en sí y que hayamos puesto la mirada en el Padre, no vino de nosotros, vino también del mismo Dios. Él en su infinita misericordia como que activó algo dentro de nosotros que dijo, oye, te estoy buscando. O sea, activó algo en nosotros como diciendo, oye, te estoy esperando. ¿Sabes? Estás perdido como la oveja, pero estoy dispuesto a llevarte en mis hombros. Estás perdido como la moneda, pero estoy dispuesto a gozarme, estoy dispuesto a difundir lo valioso que eres tú y el gozo que hay porque te has arrepentido. Y dice la palabra, y volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe? Reconoció de alguna manera su estado. ¿Cuál? Un estado con el cual él venía, que él aún reconocía no había perdido. ¿Cuál es ese estado? Revisémoslo otra vez. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? O sea, cuando dice de mi padre, él en ese momento reconoció su condición. ¿Cuál? La de hijo. Porque lo llama como padre. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Como parafraseemos, sin tratar de enseñar incorrectamente, sino como de aclarar un poco más. Y pudiésemos decir, ¿cuántos jornaleros, yo siendo hijo, tienen abundancia de pan? Yo siendo hijo. ¿Cuántos jornaleros, yo siendo hijo? Esos jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo siendo hijo, aquí perezco de hambre. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Lo importante aquí son dos cosas. Primero, reconoce su condición de hijo. Y segundo, mira al Padre como lo que es. Permítanme la expresión. Padre. Dice Padre. O sea, que el estilo de vida de este joven cuando estaba con su papá, cuando estaba con su papá, también como que lo confronta. Y es a nuestro tiempo, hermano. Una cosa es nuestro estilo de vida como hijos con un padre y nuestro estilo de vida sin considerarnos, o mejor, sin considerarlo al padre y haciéndolo nuestro. Son dos cosas muy diferentes. Y sigue ahí. He aquí perezco de hambre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ah, muy bien. O sea, para él sí seguía siendo y considerándose una dignidad el ser considerado hijo y que tenía un papá. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, trátame como uno de estos, como cualquiera de ellos. Trátame como un inconverso, trátame como uno que no ha querido de alguna manera reconocerte como padre. Trátame como eso, trátame así. Y mira lo que dice el padre. Y levantándose, y dice, y llega a una acción. ¿Qué hace? Se levanta, va a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y el padre qué ocurrió con el padre? Fue movido a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió? El padre. La primera vergüenza, su hijo dice, dame lo mío. Es una vergüenza pedir la herencia. Dame lo que me corresponde. Era una vergüenza en ese tiempo. La segunda vergüenza, escuchen, la segunda vergüenza. Dice que el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, eso solamente viene de un padre con un corazón amoroso, que también en medio de ese corazón amoroso, hinchado, inflamado de amor, fluye un torrente de gozo, que lo hace no contenerse, sino correr hacia su hijo.
Y en aquella época, segunda vergüenza. El patriarca, o sea, los papás, y sobre todo parecía que era un hombre acaudalado, no podían correr porque eso era señal de vergüenza. Ahora, señal de vergüenza no era hacer esto. Señal de vergüenza era porque se usaban las túnicas largas, ¿no? Y pues él para poder correr tendría que amarrar las 4 puntas de su túnica larga hasta arriba sus lomos, o sea, esto es la cintura, con un cinturón, lo que dejaba descubierto no solo sus piernas, sino muy seguramente sus partes nobles, porque en aquella época, pues ropa interior no era ciertamente un producto de primera necesidad o de la canasta familiar. Entonces ya podrán ustedes imaginar lo que ocurre cuando escribas y fariseos escuchan esto, ¿no? De un patriarca corriendo. ¿Por quién? Tercera vergüenza. Por uno que venía de estar con cerdos. Tercera vergüenza. Sin embargo, dice que el padre va a donde su hijo, corre, se echa sobre su cuello y le besa. Y dice, y el hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, versículo 22, pero es un término de contraste. El padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano, cálcele sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Escuche lo que dice. Pero es un término de contraste, como quien dice, hijo, muy bien, te perdono. ¿Sí? O sea, no voy a tener más en cuenta lo que ocurrió. Ya dijiste, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero, o sea, a partir de ese pero empieza algo nuevo para él. Cada vez que nos arrepentimos, cada vez que nosotros vamos con sincero corazón, cada vez que nosotros de alguna manera vamos y Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti, dice la palabra pero, o sea, él no se vuelve a acordar. ¿Qué dice? A partir de ese momento hay fiesta en el cielo. O sea que mi amado hermano, ustedes y yo, que vivimos seguramente ese tiempo, como el tiempo del Padre amoroso, con una calidad de hijo pródigo, ¿no? Que juntamos todo, le pedimos todo, nos fuimos, nos apartamos de él. Apartar significa tampoco quiero tu supervisión, tampoco quiero tu dirección, tampoco quiero tu gobierno, como ocurre con los hijos. Quieren salir muy rápido de casa, pero ¿por qué? Porque no quieren aceptar, no quieren vivir gobierno, no quieren vivir disciplina, no quieren vivir dirección, no quieren vivir instrucción. Nos ocurrió, me ocurrió seguramente. ¿Y qué ocurre entonces en ese momento? El padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido, pónganle un anillo y cálcenle sus pies, saquen el mejor vestido, el mejor o lo más importante para los patriarcas, lo mejor o lo más importante para los patriarcas en ese momento, ¿no? Para ocasiones muy trascendentales tenía que ver con su atuendo. Entonces la prenda decía mucho de la celebración, el anillo era una joya que llevaba de alguna manera el escudo familiar, que lo avalaba, que le daba el rango o el carácter de hijo de una familia muy prestigiosa, y el calzado por lo general no lo usaban los siervos, sino lo usaban los hijos de los patriarcas. ¿Y qué significaba el calzado? Una completa restauración. Pues eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Eso fue lo que el Padre amoroso hizo con nosotros. El Padre amoroso, nuestro Dios, nuestro Rey, Elohim, nuestro Creador, Yahweh, Él hizo eso con nosotros. ¿Y a través de quién? De su Hijo Jesús. Él paga por nosotros. Jesús paga por nosotros. La deuda que teníamos con el Padre es paga. Y a partir de ese momento, entonces, hay una ocasión especial en la que vestimos por completo. No me digan, amados hermanos, que eso no refleja el corazón de un Padre amoroso que siente gozo cada vez que un pecador se arrepiente. Y hermano, en este caso tendríamos que actuar nosotros diferentes al hijo mayor. ¿Sí? En este caso nosotros deberíamos de estar orando, rogando, clamando, suplicando, Señor, por las personas que tú conoces. Señor, por favor, que ellos vuelvan en sí. Señor, por favor, no más mis familiares inmersos en algarrobas de adulterio, de fornicación.
No más mis familiares inmersos al lado de los cerdos, de la avaricia, de la codicia, de la inmoralidad sexual. Señor, no más, Señor, mis familiares inmersos en este tipo de pecados, Señor. Esa debe ser la actitud nuestra en este tiempo. Y que cuando alguien dice, sí, me arrepiento, hagamos fiesta, hermano. ¿Por qué no? Mire, hermano, si hay algo bien especial que ocurre en la iglesia, porque el tiempo más especial en la iglesia es cuando uno dice, bueno, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Y la gente levanta su mano. Y uno siente una alegría porque uno sabe que esa alegría es la misma que se está sintiendo en el cielo. Es la misma alegría que sienten los ángeles, que sienten los santos de Dios, los héroes de la fe que menciona Hebreos capítulo 11. Esa fiesta está en el cielo que dice, wow, uno más, Señor, uno más para vida eterna, uno menos para el infierno. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Hermanos, a eso me refiero también cuando digo que tenemos que vivir conforme a nuestra convicción y tenemos que vivir conforme en quien decimos creer. ¿Qué es conforme en quien decimos creer y conforme a nuestra convicción? Que debe ser muy importante y prioritario para nosotros como creyentes el que otros se conviertan, el que otros se arrepientan. Porque ellos son esa oveja que el Señor quiere cargar. Ellos son esa moneda, o sea, eso algo valioso que el Señor quiere tener. ¿Me estoy haciendo entender? Ellos son esa moneda que el Señor anhela en el tesoro del reino. Ellos son esa oveja que el Señor anhela en el redil del reino. Ellos son esa moneda que el Señor anhela en el tesoro eterno. Ellos son esa oveja que el Señor anhela en el redil eterno. En el cielo, hermanos. Nosotros somos eso. El Señor pone cosas, nos ve como valiosos, no cosas, nos ve valiosos. ¿Y valiosos cuándo? Dice, cuando nos ha encontrado. Él nos encontró y nos valioso, hizo todo, como esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Una lámpara, barrió, movió la casa, hizo todo. Este hombre, ¿qué hizo? Seguramente atravesó vallados, desiertos, encontró su oveja, se devolvió con su oveja. El Señor hizo todo eso por nosotros. Hermano, yo voy a decirte algo. Tú no fuiste en pos de Él. Él siempre te estuvo buscando. Yo no fui en pos de Él. Él siempre me estuvo buscando. Por eso en mi corazón descansa, y se lo digo a la verdad, en el amor de un papá. Mi papá es un papá amoroso, que siente gozo, que es alegre. Hermano, ¿cómo no proporcionarle esta clase de alegrías a nuestro papá? Y saber que nosotros nos seguimos manteniendo de alguna manera, sí, con defectos, con errores, con pecado, sí, no deliberado, no pecamos deliberadamente. Somos hijos, esos hijos que necesitan disciplina por momentos, que necesitan reprensión, exhortación, somos así. Mas, sin embargo, Él siente gozo de saber que nosotros perseveramos y que reflejamos también a Cristo. Hay gozo en el cielo de saber que tu matrimonio sigue siendo edificado, que tú como esposo sigues siendo edificado, que tú como padre sigues siendo edificado. Hay gozo en el cielo, hermano. ¿Cómo no sentirnos nosotros verdaderamente agradecidos si Él nos vistió de pies a cabeza? O sea, Él nos pone un traje nuevo, vestiduras viejas, vieja naturaleza afuera, nos pone un anillo, como quien dice, nos sella, diciendo, son mis hijos, y para terminar de completarla, nos coloca un calzado, como diciendo, está completa tu vestidura. Y calzado, vas a seguir mis pasos. Hermano, debe ser la actitud nuestra y no la del hijo mayor. El hijo mayor estaba en el campo, oyó, llamó a uno de los criados y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, estaba bueno y sano. Entonces el hijo, ¿qué hizo? Se enojó. O sea, entonces el hijo, ¿por qué estaba al lado de su papá? ¿Por qué tú te congregas? ¿Por qué tú dices cristiano? ¿Por qué tú dices Dios? ¿Por qué tú dices Padre? ¿Por qué? ¿Qué buscas? ¿Qué buscan inclusive algunos, hermano, en este cristianismo que he denominado sarcásticamente cristianismo contemporáneo, posmoderno? ¿Qué están buscando? Y cuando no lo hayan, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se enojan y ya no quieren entrar.
sino que están esperando que, oye, ¿qué te pasó? Mire, ¿cómo a mí sí no? A fulano pasa con fulano tal cosa, con el otro pasa otra cosa, y a mí no, y yo que he estado sirviendo en la iglesia tanto tiempo, y yo que he estado todos los domingos, y yo que no he faltado a nada, y yo que, ¿por qué estás, hermano? ¿Por qué estás? ¿Realmente lo que te anima es que haya fiesta en el cielo? ¿Realmente tu intención limpia, transparente de tu corazón es que haya fiesta en el cielo? ¿Realmente reflejar el amor, el gozo del papá que sintió el mismo amor y el mismo gozo por ti? ¿Por qué estás? Mas él respondiendo le dijo al padre, el hijo mayor, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Qué tremendo, ¿no, hermano? Desde su propia conducta, él presentándose como intachable. ¿Quién lo mantenía? Su papá. ¿Quién le daba todo? Su papá. Sin embargo, él creía que su papá le debía un favor. Así hay muchos, hermanos, muchos que creen que Dios les debe un favor. Así hay muchos que creen que sirven por hacer un favor. Así hay muchos, hermanos, que se creen más merecedores antes que gozarse y alegrarse porque otros son rescatados. Y dice la palabra, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, he estado en las aulas virtuales, he hecho el método inductivo, he predicado, he dado clases, y a mí no me ha tocado nada para gozarme con mis amigos. O sea, como quien dice, a mí no me ha tocado ninguno de los placeres de este mundo. O sea, a mí no me ha tocado más dinero, a mí no me ha tocado un carro, a mí no me ha tocado una casa, a mí no me ha tocado un milagro. Y dice, escucha, versículo 30, pero cuando vino ¿sabe? La misma actitud farisaica de escriba con la que se refirieron aquellos con respecto a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dice, a los pecadores recibe. O sea, de una forma despreciativa viendo al Hijo. De una forma realmente de aborrecimiento con respecto al Hijo. ¿Podemos caer en eso? Sí. Podemos despreciar, podemos llegar a menoscabar, podemos llegar, hermano, de alguna manera a aborrecer. Aborrecer significa querer menos. Podemos llegar a poner en primer lugar otras cosas antes que al Padre, antes que al Hijo. Y podemos tener la actitud de este hijo mayor, Dice, tu hijo. O sea, no dijo mi hermano. No dijo mi hermano. Otra vergüenza para el papá. ¿Cuál? El ver que uno de sus hijos, primero, no lo trataba con la honra que se merecía, porque cómo le iba a hablar hacia su papá. Y segundo, la forma tan despectiva y tan desamorada, permítame así decirlo, contra su hermano. Otra vergüenza. ¿Sabe que en nuestra humanidad caída pareciera que vamos causándoles vergüenza tras vergüenza? Le avergonzamos cuando decimos un matrimonio que no es. Le avergonzamos cuando decimos llevar una vida moral que no es. Le avergonzamos, hermano, cuando pretendemos una integridad que no es. Le avergonzamos cada vez que pretendemos ser transparentes cuando no lo somos. Cuando decimos sí lo hice, pero en el fondo no lo hiciste. Le avergonzamos cada vez que permitimos la codicia y la avaricia en nuestro corazón. Le avergonzamos cada vez que renegamos o tal vez nos quejamos por la circunstancia o la situación. Vergüenza tras vergüenza. Pero sabe, el Padre es bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le responde el papá, haciéndole claridad a este hijo mayor. Sin embargo, era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Sabe, hermano? El papá no se detuvo a pensar, me han avergonzado tantas veces estos hijos. Primero, el menorcito.
Me pide y hace su vida como se le da su arena gana. Me hace avergonzar delante también del pueblo porque corro y se me vio todo. Cristo fue expuesto así. Toda su humanidad fue expuesta en la cruz. Sin embargo, pareciera no tenerlo nosotros, tenerlo más bien en poco por momentos. Toda la vergüenza expuesta allí, hermanos. Y después dice, aparte de eso me hacen avergonzar, o sea, me causan vergüenza. Porque dice, es mi hijo, o sea, está en la iglesia, pero siente envidia, avaricia, codicia, o sea, una transparencia, una integridad que no tiene. Me causa vergüenza. Sin embargo, ¿saben? El papá, desde su tierno amor, no perdió el gozo. ¿Cuál gozo? De hallar lo que se había perdido. Igual nosotros, hermano. Si hubo gran gozo y sigue habiendo gran gozo en el cielo, es porque hasta el día de hoy, mi hermano, Él nos conserva como sus hijos. Y anhela ciertamente que estemos celebrando cada vez y más seguido el que muchos sean rescatados. Eso es el amor de mi papá. Mi papá que me aceptó. Mi papá que me rescató. Mi papá que me eligió. Mi papá que antes que exigirme obediencia, primero me aceptó para que yo le obedezca. ¿Sabe, hermano? Yo tengo un papá que me aceptó para obedecer, para que yo pudiese obedecerle. Yo tengo un papá que no me obligó a que yo le obedeciera para ser aceptado. Ese es el amor de mi papá. Y ese es el amor de tu papá, mi amado hermano. Así que la invitación hoy es a formar parte del gran banquete, de la gran celebración. Todavía la puerta está abierta para todos. Todavía la puerta está abierta para ustedes. Para nosotros aún que podamos celebrar, nosotros ya rescatados, redimidos, pero que nosotros podamos celebrar juntamente con los ángeles, con el Padre, cómo la gracia y la misericordia aún sigue extendiéndose. Así que mi hermano, no importa que sea un pecador licencioso, el más grande de los pecadores, un hipócrita santurrón, no importa si se arrepiente, hermano, Dios es bueno, fiel y justo y podremos todos celebrar. Pero hermano, por el amor de Dios, quitémonos y despojémonos, desechemos toda religiosidad putrefacta que tuvo este hijo mayor, porque eso fue lo que reflejó este hijo mayor. Una religiosidad putrefacta, una apariencia asquerosa. Si usted, hermano, y yo nos consideramos hijos, siempre estaremos instando en nuestra oración para que el Señor siga añadiendo más hijos y poder llamar a aquellos también hermanos. Así que, hermano, la invitación hoy es a que a la verdad hagamos extensivo un evangelio de un papá que tiene amor, de un papá que se goza. Cada vez que un pecador se arrepiente, mi papá se goza, mi papá, la raíz de ese gozo es su amor, un amor por aquel pecador, pero un pecador que se arrepiente. Así que, mi amado hermano, portémonos, demos evidencia de que tenemos ese papá. Vayamos por otros. Hoy que, pues, como lo decía al comienzo, Día del Padre, hermano, nada podrá ser más maravilloso que de alguna forma reflejar ese papá. Amén. El papá que tenemos. Así que, mi amado hermano, demos gracias al Señor por este bendito tiempo. Espero, para mí lo fue, que para usted también haya sido bendición el poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Somos muy valiosos para Él. Como la oveja también nos cargó, como la moneda también nos buscó, pero como hijos también nos amó. Padre, te damos gracias
y te bendecimos porque eres bueno. Oro por la vida de mis hijos. Y oro por la vida de cada hijo, Señor. De cada joven y de cada jovencito. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos disfrutar del gozo. Permítenos, Señor, vivir el banquete de lo que es que un hijo se arrepienta, que un pecador se arrepienta. Señor, gracias por este bendito tiempo. Y gracias porque un día fuimos como este hijo. Te causamos mucha vergüenza. Sin embargo, para ti es necesario siempre hacer fiesta y regocijarte, porque encuentras lo que se había perdido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, por tu gran amor, Señor, por el gozo que sabemos hay en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Señor, ayúdanos, bendito Rey Santo. Por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Y que no te causemos más vergüenzas. Por favor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por proveernos. Gracias, Señor, porque todo lo que nos ocurre, Señor, que viene de ti, Padre, es para bien. No renegaremos, no nos quejaremos. Simplemente diremos que tenemos un Padre que nos cargó, que nos dio valor, que nos hizo sus hijos. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí lo fue, espero para usted también que ha sido bendición el que hayamos aprendido hoy lo que es el amor de mi papá. Amén. Y un amor de papá del cual brota el gozo por haber encontrado lo que se había perdido. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Feliz día para todos los papás, que tengan el mejor de los días. Gracias y espero que usted también sea agradecido. Hermano, vaya, busca a su viejo, dele gracias, dígale gracias. Permítame, si a bien tenga, he dicho permítame hoy como 10 veces, a quien también sirvió como papá espiritual, quien lo animó, lo cuidó y lo sigue cuidando en el ámbito espiritual. De gracias, hermano, por él. Amén. De gracias por él. Se paga un gran precio por hijos y vas a mirar con el precio que pagó el Padre por ti, por mí. Así que a todos ustedes, bendiciones, Dios les guarde. Nos vemos de martes a viernes, 6 a 7, aprovechando bien el tiempo, desarrollando nuestras enseñanzas expositivas consecutivas de la primera carta del apóstol Pedro. Bendiciones a todos y por favor no dejen de vincularse en sus aulas virtuales. Bendiciones.